requisito para el que le gusta la crítica analítica de cómo se va comportando el ser humano y cómo va buscando en sus aciertos y errores. Pero para ello tenemos al maestro Jesús. Un aplauso, por favor, y que entre en el tema particular. Buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poquito vamos a hablar de Nietzsche, un filósofo pues que tiene, como bien dice aquí nuestro maestro José Gaspi, tiene mala fama, pero vamos a tratar de primeramente ponerlo en un contexto y entenderlo, por qué dice lo que dice también, porque muchas frases dentro de lo que dice Nietzsche tiene su contexto específico y tiene su finalidad a final de cuentas. Entonces, primeramente y antes de cualquier otra cosa, espero que se encuentren muy bien y que esta semana haya sido agradable. Sé que vivimos un tiempo a veces rápidos, complicados, pero los invito a que en este momento y en este lugar me den precisamente una hora de su vida y de su completa atención, y que olviden ahí el celular en la bolsa, que si la novia, la mujer o la amante, eso puede esperar ahorita un ratito, ya que hoy estamos para dar un pequeño paseo por uno de los filósofos más interesantes, más polémicos y más mal interpretados de toda la historia. Es indudable que Friedrich Nietzsche se le ha elevado a una forma de figura popular de la filosofía, un tipo de rockstar de pensamiento. Nos podríamos dar cuenta fácilmente de esto con una encuesta. Y es que si alguien que no fuera del ámbito filosófico o teológico se le preguntara si ha leído a Agamben, a Esposito, a Bátimo o a Platinga, podremos ver que la respuesta generalmente será negativa. Pero al contrario, si preguntáramos sobre el alemán, tendríamos una respuesta totalmente diferente. De él, todos hemos escuchado o leído alguna frase, es más, hasta posiblemente la hemos puesto en nuestro muro de Facebook o Twitter. Como esa que dice, sin la música la vida sería un error. O sea, yo creo que muchos la hemos puesto. Y esta popularidad también es su peor arma, ya que hace que sus ideas no sean tratadas con seriedad y termine muy manoseado por todos lados. Como dice respecto a esto el filósofo francés Deleuze, dice, es muy evidente que la filosofía moderna en gran parte ha vivido y vive aún de Nietzsche, pero no quizás como él hubiera deseado. Nietzsche es un pensador que levanta pasiones desde muy diversos ángulos. Y creo que esto hace que todos tengamos alguna idea sobre él. Es una figura de la cultura occidental, una marca así como el Che Guevara, casi. Su bigote excéntrico es reconocible por cualquier lado. ¿Quién no lo ha visto? Es más, aquí lo traigo en la playera para hacerle mención a esto. Y juntamente con su mirada afilada, hace que sea muy fácilmente convertido en una imagen o hasta en un ícono. Y es que su historia parece de novela. Recordemos cómo muere casi abrazando, antes de abrazar la locura, tomando al caballo. Y lo cual nos hace y nos parece recordar a ese héroe trágico que muere alrededor y de defender su obra, y que termina fusionándose con ella, como aquellos poetas malditos que son simplemente una expresión corporal de sus letras. Y creo que como toda buena estrella de rock, Nietzsche fue esa ráfaga explosiva que alumbra rápidamente todo, pero que al mismo tiempo se apaga, dejando todos enceguecidos por su luminosidad. Ante esto, ustedes me podrán preguntar, ¿por qué es importante volver a leer o releer al bigotón de Nietzsche si todos lo conocemos? Bueno, lo primero que debemos de aludir, y lo cual es bastante obvio con lo que hemos estado diciendo, es que Nietzsche es uno de los pensadores más importantes y citados del siglo XX. Su influencia ha permeado no solo a la filosofía, sino hasta la literatura, la pintura, el cine y hasta el manga. Hay un manga de Así habló Zaratustra, de hecho. La influencia de Nietzsche no solo es popular, ya que en el ramo académico de la filosofía es uno de los pensadores que se debe leer sí o sí, ya que su influencia es aún más fuerte de cuando publicaba en vida. Y es que es hasta después de su fallecimiento que este autor vuelve a estar comúnmente citado y usado de base por varios de los pensadores más importantes del siglo XX, como Heidegger, Foucault o Derrida.
sin los cuales, la verdad, no podríamos entender el rumbo del pensamiento del anterior siglo. Y es que aún los religiosos se vieron afectados por sus escritos y muchos teólogos se vieron tomados por su crítica y terminaron siendo influenciados. Lo que muchos llaman el día de hoy los teólogos de la muerte de Dios. O ciertos movimientos de renovación religiosa terminaron adoptando varias de las premisas dichas por el alemán. Como dijo uno de los filósofos y teólogos más grandes del siglo XX, el cristianismo ha de agradecerle a Nietzsche el espejo por distorsionado que fuera en que éste le obligó a mirarse. La teología no debería cerrar sus oídos a las enseñanzas de la obra del hijo renegado de un pastor protestante que puede proporcionarle sobre algunos desarrollos equivocados sobre el cristianismo. Ahora, esta charla no solo es por lo que hayas oído mencionar, sino que también te incite a leerlo por ustedes mismos y que también puedan empezar a leerlo bien. Y es que simplemente no se queden con lo que les digo yo hoy, sino que, como dice Schopenhauer, leer toda clase de exposiciones de sus doctrinas o la historia general de la filosofía en vez de las obras originales de los filósofos es como si uno se hiciera masticar la propia comida por otro. ¿Ustedes le darían la comida a otro y lo que se la...? No, nadie haría eso. Asimismo, cuando ustedes les den a alguien ya interpretado, ustedes deben de leer la obra original. A mí me ha tocado muchas veces que veo un libro, una cita, y parece que el autor la saca completamente de su contexto, y cuando la leo es completamente diferente de lo que quería decir el autor. Asimismo con Nietzsche. Y es que aunque estés a favor o en contra de sus ideas, uno debe leerlo si es que quiere entender cómo evolucionó el pensamiento, y terminamos en lo que muchos hoy llaman la posmodernidad o la modernidad tardía. Una etapa extraña donde uno termina lo anterior, pero igualmente no ha nacido lo nuevo. Una etapa compleja que solo se puede entender desde el pensamiento de un pensador complejo. El alemán es un pensador que gusta o disgusta, y que se disfruta o frustra. No deja nada a medias tintas. En sus escritos no da paso a que uno pueda ser indiferente a lo que él expone. Sus frases cortas son provocativas y directas, pero al mismo tiempo engañosas y llenas de misterio. Y es que Nietzsche es un filósofo del engaño, que con sus palabras, paradojas y parábolas se hace envolver en el misterio, pero al mismo tiempo te encanta o te aleja. Ahora, toda esta conjugación de factores antes mencionados hace que sea uno de los autores de filosofía, como hemos estado repitiendo, más leídos, pero vuelvo a decir, pero peor interpretados. Y esto es de cuidado, ya que cada quien o cada pensador lo quiere jalar para su lado y termine siendo uno de los pensadores más restregados por las malas lecturas que tiene. Muchos escritores y pensadores en algún momento quieren que Nietzsche afirme su punto de vista o su opinión, lo que hace que muchos quieran imponerle lecturas de antemano. Como ejemplo, solo debemos de recordar lo que hizo su hermana, que lo vendió como un ideólogo a favor de las dictaduras, sobre todo en la época del Tercer Reich. De hecho, muchos los nazis, lo vendieron como el pensador de los nazis, cuando Nietzsche estaba en contra de los aparatos estatales. Entonces, de ahí tenemos, por ejemplo, cómo se puede manosear un pensador. Pero también algunos otros pensadores críticos, como Deleuze o Heidegger, impusieron hermenéuticas sobre él, muchas de las cuales aún persisten y se imponen sobre otras. Me gustaría agregar que muchas de estas lecturas pueden tener algo de válido, obviamente quitándola de su hermana, Y esto es porque al mismo tiempo la escritura y la filosofía de Nietzsche permite estirar las interpretaciones de un lado u otro. Es por eso que Nietzsche es un pensador del engaño, un filósofo del engaño, que no se deja encajonar ni encerrar y permite que sus lecturas se escapen de sí mismo. Como bien dice el gran filósofo suizo Karl Jasper, frente a los ensayistas, y cito, Nietzsche se ofrece como un todo,
Es una vida filosófica que se comunica por ideas mediante la actividad propia de una tarea. Tratarse de una experiencia de pensamiento entendida como fuerza creadora. Y en oposición a los sistemáticos, Nietzsche no fue el constructor de un todo lógico y conceptual. Sus planes sistemáticos de trabajo o son ordenaciones para una exposición que siempre puede ser diferente o constituyen formas de cierta intención particularizadas. Como bien acabamos de leer en la cita de Jasper, Nietzsche no es ni una cosa ni lo otra. Él quiere huir de las definiciones. La finalidad de este bigotón es que nos obliguemos a replantear y repensar las estructuras en las cuales formamos nuestro propio pensamiento. Quiere que pensemos de un modo diferente y es por ello que distribuye sus ideas de una manera diferente. Por ello es que escribe de una manera tan abierta en muchos casos. Quiere que nos escapemos del círculo vicioso que representan las formas tumultuosas y encerrado del pensamiento occidental y que nos abramos ante el devenir del absoluto. Nietzsche quiere provocar el pensamiento, que tengamos ideas por nosotros mismos y no caigamos al servicio de las ideologías para poder ser hombres verdaderamente libres. Y es que como dice el poeta helénico Teócrito, dice, los hombres libres tienen ideas y los sumisos tienen ideologías. Nietzsche quiere que seamos libres, aunque veremos más adelante, no lo consiguió él mismo todo de zafarse de algunas cadenas, ¿verdad? Nietzsche, ante esta apertura al devenir, escribe cambiando su forma de escribir de libro a libro, ya que en una obra podemos encontrar ensayos de hermenéutica, como Genealogía de la Moral, o en otros cuentos y parábolas como Así habló Zaratustra. Pero en otros parece que suelta hasta la pluma para encontrarse con la poesía y, cómo no, en su formato más usado, el aforismo. Todo esto es para poder escaparse de las vías tradicionales que tiene el pensamiento occidental. Él quiere salirse del canon. Y es que, ¿cómo vas a criticar las estructuras del pensamiento si tú mismo simplemente no sales de esas estructuras? Es decir, en un ejemplo muy básico, criticas la jaula, pero no sales de ella. Tienes que escribir fuera de esa jaula. Por eso es que Nietzsche suelta la pluma, utiliza palabras hasta poéticas, utiliza formas como el niño, el camello, el águila, el león, para representar las ideas que él quiere expresar. Ahora, este estilo no significa que no tenga ciertas líneas de pensamiento que nos sirvan de guía para no perder el norte de lo que nos quería transmitir, y las cuales iremos viendo un poquito más adelante. Como vamos viendo, la filosofía de Nietzsche habilita interpretar las lecturas desde bandos contrarios. Y es que cuando lo examinen podrán ver que pueden sacar un Nietzsche comunista, un Nietzsche pacifista, un Nietzsche guerrillero, un Nietzsche teólogo o un Nietzsche ateo. Y he leído hasta lecturas de un Nietzsche cristiano, He leído de todo en esta vida. Ahora, ¿por qué se pueden hacer estas lecturas tan contradictorias? Por un lado, podemos decir que al autor le gusta y busca la contradicción. Quiere provocar la contradicción, quiere instigar la violencia entre los conceptos para provocar el pensamiento. Y es que al contrario de otras líneas filosóficas que constituyen grandes aparatos sistemáticos como Hegel, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino con su Suma Teológica, las cuales buscan la linealidad y la precisión, Nietzsche es un provocador del caos y de las líneas que chocan constantemente. Es como el Joker de la filosofía, una persona que solo quiere ver el mundo arder. O en palabras más académicas podremos decir que Nietzsche inaugura una racionalidad estética. El arte es el organón de su filosofía, dice el filósofo lagunero Mauricio Beuchot. Nietzsche empieza una estética antimetafísica, en el sentido de que no acepta absolutos ni exactitudes, que no reconoce vínculos estrictos entre el lenguaje y la realidad, incluso entre las cosas y sus causas. Respecto a que el mismo Nietzsche habilita estas múltiples interpretaciones, lo que sí creo que es un error
al abordar la filosofía de Nietzsche sería colocar una lectura que estuviera sobre las demás y que esta lectura quisiera emanciparse. Nietzsche es un pensador del engaño, pero que a través de ese engaño quiere exponernos la verdad. ¿Por qué digo esto? Ya que por un lado critica la fe cristiana, pero por otro lado toma mucha de la estructura de la Biblia de Lutero para escribir su Zaratustra. También es gran crítico de las estructuras, pero al mismo tiempo podemos ver influencias de Kant en varias de sus obras, o de Hegel. De hecho, la frase Dios ha muerto no es de él, es de Hegel. Esta característica es fascinante. De hecho, también es contradictorio. Es un gran admirador de las autobiografías. De hecho, él escribe la suya a los 8 años. No sé qué se puede decir a los 8 años realmente, pero están desbordadas de pasión y de una enferma necesidad de desnudar su alma ante los demás. Vuelvo a decir, esta característica es fascinante y contradictoria, ya que esto lo acercaba más al pensamiento de San Agustín, que fue el primero que escribió una autobiografía, las famosas Confesiones. Si alguien las ha leído, les recomiendo. La verdad es que usa hasta un tratado psicológico de él. Y que lo acercaba muchísimo más a San Agustín que a Hegel. Pero ¿por qué digo que esto es contradictorio? Porque Nietzsche detesta a los santos de una manera profunda, más que nada por el ascetismo que pregonaban algunos. Es por eso que el autor escribió, y esto lo dice Ecce Homo, dice: yo soy un discípulo del filósofo Dionisio, preferiría ser un sátiro antes que un santo. Nietzsche, al escribir con tanto fuego saliendo de su pluma, nos quiere incitar a la necesidad de una profunda hermenéutica para poder interpretar de manera óptima sus letras. Y nos señala que debemos de preguntarle a otros caminantes de este recorrido para poder hacer una correcta exégesis, si es que esto último es posible. Su filosofía es un vaivén entre lo privado y lo público, lo verdadero y lo falso, lo apolíneo y lo dionisiaco. Ahora, para entender un poquito a este pensador, ¿quién es este filósofo engañoso? La obra de una persona es la síntesis de las historias que se encuentran en él. No salimos de la nada, nadie sale de la nada, sino que somos parte de un pedazo de nuestro país, de nuestra lengua, de nuestra familia y de nuestros amigos, y que todo esto desemboca en la vida de un hombre o en su devenir histórico. Al final, cada uno de nosotros somos navegantes del tiempo, y en donde las olas del tiempo nos llevan y nos traen de un lado a otro, y muchas veces esto sin sentido ni forma, pero en medio de este mar de acontecimientos es donde el hombre en medio de su barca trata de darles un fin. Si entendemos esto, nos debemos de interesar los ríos de acontecimientos que preceden a un hombre y que suceden en el tiempo de él, los cuales nos podrán ayudar a ver que sus ideas no las inventa, sino que las mezcla con lo que ya estaba en el aire. Quiero hablar un poco de la época en la que Nietzsche nació, la Alemania donde estuvo. De hecho, hace poquito acabamos de celebrar su nacimiento de Nietzsche. La Alemania donde nació era la que estaba, o lo que quedaba políticamente, lo que podríamos llamar el Sacro Imperio Romano, el que fue fundado por Carlomagno al comienzo de la Edad Media. Pero en este imperio algo cambió, y es que la cristiandad alemana se había hecho en parte protestante por la reforma de Lutero. Y esta reforma también debemos de tomarla en su justa medida, ya que no toda Alemania se había consolidado al protestantismo. Había principados que seguían siendo católicos. ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, cuando sucede lo que se llama la Reforma Protestante, Alemania eran como muchísimos principados, y en cada principado, había un regente, y cada quien había una ley. La religión del príncipe era la religión de ese lugar. Entonces, pero no toda Alemania se había hecho católica. Entonces, ¿qué sucedía esto? Había guerras entre protestantes y católicos, las famosas guerras religiosas,
lo cual generaba disputas religiosas y políticas constantes entre ellos y hacía que la estructura política de Alemania siguiera siendo la de feudos independientes que ejercían el poder de una manera absoluta. Es decir, que mientras en ese tiempo específico Inglaterra o Francia ya había habido revoluciones que habían derrocado los antiguos regímenes, permitiendo que se convirtieran en lo que hoy llamamos estados modernos, en Alemania todavía estaban en la época feudal, así más o menos estaban de atrasados, y Alemania suspiraba, o principalmente sus intelectuales suspiraban por salir de la Edad Media y que pudieran modernizarse. Pero para que esto pudiera darse, se requería que el Estado alemán se reunificara y que esta reunificación pudiera unir bajo la sombra de un gran proyecto intelectual que elevara a las masas. Como podemos ver, el atraso de Alemania no solo era político, sino también en muchos casos cultural. Pues bien, esta unificación nacional se produjo cuando un gran general, Otto von Bismarck, en 1870, tras vencer a Francia para poder crear el Segundo Reich y elevar a Guillermo de Prusia a la condición de emperador. Pues bien, después de esto, de esta gran unificación, sucede algo que se llama la industrialización en la Alemania, que lo que pasa es que hay un choque, porque hay una tecnificación para potencializar la industrialización, pero no existe un gran proyecto nacional o una gran ideología que los uniera en un gran estado. Pues bien, antes de todos estos sucesos, 26 años antes, para ser exactos, un 15 de octubre de 1844, hijo de una familia profundamente cristiana, su padre de hecho fue pastor luterano, y donde la ética siempre fue demasiado rígida, nació Nietzsche. De niño y de joven, como podríamos ver en algunas de sus cartas, tuvo una fe profundamente arraigada, pero la cual fue atacada por las circunstancias, la muerte de su padre, de su tía, de su hermano menor, y todas ellas a una muy temprana edad. Desde niño destacó por sus extraordinarias condiciones intelectuales y fue en el internado donde descubrió su pasión por los autores clásicos y la literatura alemana. Esta actitud intelectual también venía acompañada por un gran talento y gusto por la música, la cual le venía de su padre, el cual Nietzsche acompañaba desde muy niño en el piano. De hecho, Nietzsche era un gran pianista, y esto lo podemos ver en diversas obras que siguió componiendo por el piano a lo largo de su vida. De hecho, nomás como dato interesante, aun cuando escribió que Dios había muerto, él componía música para misas. Por eso les digo que mucho su vida es una cuestión de contradicciones. O sea, no lo puedes tomar con una idea. Por eso es un filósofo del engaño. La verdad es que, según diversos testimonios, Nietzsche era un gran pianista. Esto lo podemos ver, como vuelvo a repetir, en muchas de sus obras. De hecho, siguió componiendo. Esa fascinación intelectual por el arte y la música lo marcaría en todas sus obras posteriores. Debemos decir que también estos grandes talentos intelectuales y musicales vienen con un carácter muy serio, solitario y retraído. Aunque él mismo se sentía orgulloso de esto, este carácter retraído afectó en su vida amorosa en toda su existencia. Él siempre estuvo en la friend zone, como podemos decir. Le tiró mucha a alguna mujer y nunca le hicieron caso. Sus compañeros de colegio, de hecho, le llamaban el pequeño pastor, por su seriedad, porque casi no hablaba, pero no era para más. Debemos decir que en su vida sembrada en medio de las tragedias, la solemnidad ante la muerte y la vida era una sombra constante. Esta combinación lúgubre entre la inteligencia y la desgracia hace que el gusto por leer y escribir sea constante, o como Nietzsche le llamaba, juegos literarios. Su primer trabajo, como él lo describe, lo redacta a la pronta edad de los 8 años y lo termina a los 13. En los tempranos años de formación, aún con las tragedias en su espalda, es admirable la gran fe que profesa. Comenta en una de sus cartas:
Dice, pero Dios me ha guiado con seguridad en todo, como un padre a su débil niño. Aunque como veremos más adelante, esta fue sacudida y convulsionada para llevarla hasta sus límites, para ser transformada, podemos dilucidar que este cambio, desde que escribió sus primeros trabajos, se puede ir vaticinando. De hecho, uno de sus primeros trabajos, que se llama Fatum e Historia, aquí aborda la cuestión de cómo se transforma la imagen del mundo al no haber Dios ni nada, y donde se pregunta si estamos descansando simplemente en un montón de piedras elaboradas con fantasías. En este trabajo ya podemos empezar a vislumbrar las ideas primigenias que están sembrándose en su cabeza, como la de tratar de desenmascarar la realidad detrás de los mitos que sostienen al hombre. Más adelante, y del cual solo tenemos un fragmento escrito en abril de 1862, tenemos un escrito que se llama Sobre el cristianismo, en donde ya especuló sobre el posible final de la religión y de un mundo sobrenatural. Como dije, aquí ya podemos ver varias de las ideas primigenias que estaban en marcha en su cabeza. Y no es de extrañar que su gran proyecto es desenmascarar la realidad. Como bien le llama Paul Ricoeur, le llama uno de los maestros de la sospecha, juntamente con Marx o Freud. Bueno, pero para este joven Nietzsche, derrocados los mitos, solo quedan dos alternativas, según sus trabajos. O abrazamos el sinsentido de la existencia, o dejamos de buscar ese sentido más allá de la vida, para encontrarlo en la vida misma. Esta búsqueda, por lo último, es algo que siempre está presente hasta el final de sus obras. No es de extrañar que lo lleve hasta sus últimas consecuencias. Dice Nietzsche en uno de sus escritos: la filosofía, tal como yo la he enseñado y vivido hasta ahora, es vida voluntaria en el hielo y en las altas montañas, búsqueda de todo lo problemático y extraño que hay en el existir. No nos ha de sorprendernos que fuera a través del sufrimiento y de los dolores partos en sus pensamientos que pudiera escribir de esta forma y de esta manera. Como él mismo dice en el Ecce Homo, la felicidad de mi existencia, tal vez su carácter único, se debe a su fatalidad. Él mismo reconoce que su manera de pensar está fuertemente grabada por lo que sucedió en medio de las tragedias que le han precedido. Y a diferencia de otros pensadores, él reconoce que su contexto y lo que ha visto y vaciado no es porque él pudiera pensar fuera de la realidad que le acontece. Antes de entrar a las cuestiones filológicas de lleno, recordemos su gran amor por los autores clásicos. Su madre lo escribió en la carrera de teología para ser párroco, al igual que su padre, pero Nietzsche ya tenía grandes dudas acerca de su vocación religiosa en ese tiempo, pero ante la insistencia de su madre, aceptó. Ya que un tiempo más adelante las compatibilizó con la filología clásica, y esto último por su iniciativa, nos hemos de imaginar lo complicado que debió haber sido que aquel tiempo estudiar algo que te querían imponer y tener serias dudas de seguir ese camino familiar. Romper con ese vínculo debió haber sido bastante complicado. Pero Nietzsche abandona la teología un poco tiempo después de ingresar. Esta renuncia y conjuntamente de exponerle sus dudas de fe a su madre, hizo que ella y él tuvieran grandes desencuentros y tuvieran que evitar cualquier acercamiento sobre ese tema más adelante. Clásico de las familias mexicanas, ¿eh? No hablar del problema. Pero aunque contrario a esto, y como siempre fuera de ser, Nietzsche siguió teniendo muchos contactos con el mundo de la teología y los teólogos. De hecho, una de sus obras, Consideraciones intempestivas, es una crítica a un teólogo, David Strauss, de hecho. Después de optar por estudiar la carrera de filología clásica, en donde siempre estuvo protegido por su profesor Friedrich Wilhelm Reich,
que lo acogió, primero como becario y luego lo hizo ayudante suyo, siendo formado por este profesor en los métodos de la filología clásica, en donde lo hizo con tanto interés y con tan excelentes resultados, que cuando uno tenía su tesis doctoral y solo tenía 24 años, su profesor lo recomendó para que ocupara la cátedra de lengua y literatura en la Universidad de Basilea. Cuando estuvo en la filología y para mantener su mente tranquila, Nietzsche renunció a la búsqueda de las grandes verdades y se conformaba con la satisfacción de los pequeños descubrimientos. Se refugió en las letras, en la música, en los poetas, para calmar sus ansias de las verdades eternas. De verdad, y creo que podemos verlo en su lección inaugural, que así se llamó Homero y la filología clásica, la verdad es que Nietzsche tenía grandes dotes para la filología y constantemente recibe grandes alabanzas de sus profesores que cada vez lo proveen a mayores expectativas. El joven Nietzsche aún es muy parco para dejarse envolver por todo ello, y en su alma aún se puede encontrar ese fuego por descubrir la verdad oculta detrás de ese gran túnel. Podemos ver cómo escribe o describe en varios de sus escritos que él realmente no se siente parte de la comunidad de la filología. Sus expectativas son aún mayores que los que otros prospectaban en él. Lo interesante es que, aunque tenía grandes dotes para la filología, la verdad es que solamente la filosofía lo pudo llenar. De hecho, cuando estuvo en sus años en Leipzig formándose como filólogo, le sucedieron varios acontecimientos que marcarían de manera muy profunda su vida. Pero quiero remarcar uno, que es el descubrimiento de la obra de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación. El descubrir a Schopenhauer despierta en él un tipo de ascetismo para el estudio. El mundo como voluntad y representación le vuelve a confirmar que la música y el arte es lo único que realmente puede rescatar a la vida de la vida misma. No es de extrañarse que su lectura le confirme esto, ya que, como hemos leído, tenía un amor y pasión por todo lo artístico, como estamos diciendo, por la cuestión del piano, especialmente por la música. En la filología había técnica, pero no fuego. El haber revivido esto en su interior hace que otra vez tenga inquietudes por desembocar y hablar con los grandes artistas. Y esto lo veremos por su relación que tuvo con Richard Wagner. Tuvo una gran amistad por Richard Wagner. Ahora, nomás como pregunta, ¿saben lo que es la filología? A lo mejor me estoy avanzando. Bueno, la filología es el estudio de los grandes autores clásicos y principalmente de los idiomas, lo que es el latín y el griego clásico. Estudian lo que son las obras de Platón, las obras de Homero, las obras de Séneca. Entonces, ellos se dedican directamente a la interpretación de esos textos. Eso se trata la filología. Pero la característica de la filología es que tiene una gran pasión por la técnica o el tecnicismo o la cientificidad, cosa que Nietzsche critica abiertamente. De hecho, una de las grandes críticas que tiene Nietzsche es contra la ciencia. Hay un libro que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, que es este. Les recomiendo esta versión de Tecnos, donde él dice: las grandes verdades simplemente fue una conjugación de que todos se pusieron de acuerdo que esto significaba esto. Entonces, por eso él hace una crítica sobre todos estos hechos. Bueno, como vamos diciendo, la filología no lo llena. Y es en el encuentro con la filosofía, con Schopenhauer, que reaviva ese fuego. Ahora, esta transformación que tiene de la paz que le proporcionaban los datos de la filología hacia la filosofía por la intempestiva búsqueda de la verdad es la que transforma o lo transforma en un destructor de ídolos, que es la forma en lo que él lo llama a los ideales.
Él lo que quería destruir eran los ideales. Ahora, no significa esto que Nietzsche quiera destruir para simplemente dejar todo derrumbado. Por eso él llama la transmutación de los valores. ¿Qué significa esto? Él lo que quiere volver es que el hombre, ese hombre apagado, ese hombre intempestivo, ese hombre lleno de pasión, ese hombre que ama la vida, vuelva a renacer. Por eso es que critica, una de las grandes críticas que tiene Nietzsche es para la cultura cientificista o positivista. ¿Qué significa el positivismo? Y no es como dice Diego Rusarín, un filósofo que sale, que el positivismo no es que ser positivo. El positivismo es una corriente filosófica en la cual dice que solamente la ciencia es el único valor que puede aportar verdades. ¿Qué? Diego Rusarín No, filósofo. Pero bueno, entonces lo que critica Nietzsche es eso, esa cultura por la ciencia directamente. Al ver todo este mundo sacudido, el mundo de Nietzsche, él debe de sacudir también el de los demás y mostrarles la verdad artística del mundo o la ciencia estética, como él mismo lo llama. Lo demás de la biografía de Nietzsche, pues es historia para los demás. Les recomiendo mucho el libro de Rudyard Safransky, que se llama Nietzsche, Historia de un Pensamiento. Si es que quieren abordar toda la biografía de Nietzsche, lo escribe en un lenguaje muy sencillo, la verdad es que aunque hay tecnicismo, la verdad es que es un libro muy digerible y la verdad es que escribe con una pluma como si fuera un diario, la verdad. Entonces le recomiendo muchísimo esa obra. Rudyard Safransky, Nietzsche, Historia del Pensamiento. Bueno, para poder comprender un poquito más a Nietzsche, quiero poner una premisa. Antes de ser filósofo, Nietzsche es filólogo. El lenguaje, sea escrito u oral, es ese código maravilloso por el cual cada uno de nosotros podemos transmitir lo que tenemos en nuestro interior. Aunque no sea de una manera perfecta ni exhaustiva, pero podemos decir que funciona. Y que en este momento no tenemos otra cosa para poder hacerlo. Y aunque en cierto sentido el lenguaje es limitativo en muchos aspectos, el lenguaje es el único dispositivo con el que hemos aprendido a jugar para transmitir conocimiento y cultura durante estos miles de años. Dice Wittgenstein que a los objetos solo puedo nombrarlos y los signos hacen las veces de ellos. Solo puedo hablar de ellos, no puedo expresarlos. O también dice Wittgenstein, solo puedo pensar lo que puedo decir. O sea, mi pensamiento está limitado por mi lenguaje. Piensa fuera de tu lenguaje. Y esto nos dice que al final las palabras no llenan todas las definiciones de las cosas, pero es lo mejor que tenemos. Tenemos que aceptarlo. Estamos limitados por y para el lenguaje. Y reconociendo que éste nos posee de alguna manera, fijándonos que no es un simple objeto de estudio, sino que es un camino en el cual transitamos. Ahora, dice también Wittgenstein que el lenguaje disfraza el pensamiento. Es decir, que estudiar nuestras lenguas es estudiar también nuestra manera de pensar. Nietzsche conocía bien esto. No por nada se interesó en esto y proyectó trabajos de filología, lo que estoy diciendo. Él interesó el estudio del lenguaje. Por ejemplo, la genealogía de la moral es un estudio psicológico y filosófico sobre los valores morales en el lenguaje. Él estudia, en esta obra estudia lo que significa bueno y malo. ¿De dónde salen? ¿Por qué definimos bueno? ¿Por qué definimos malo? ¿Quién es el que dijo que esto era bueno y que esto era malo? Hemos pensado en eso. Lo primero que debemos de decir ante este tema, y que muchos saben pero no profundizan, es que Nietzsche no estudió filosofía de manera formal como su primera carrera, sino filología. Y
lo más interesante de esto es que muchos lo recuerdan más como filósofo que como filólogo. Y esta situación de sus primeros estudios nos plantean puntos que debemos de tomar en cuenta para poder tener una comprensión más adecuada sobre este pensador, ya que muchas premisas que usa parecen venir de la filología más que de la filosofía. Simplemente con el hecho de tratar de hacer una hermenéutica crítica más que una epistemología, nos habla mucho de sus pretensiones. ¿Qué significa esto? Miren, por ejemplo, cuando la epistemología es la que se pregunta qué podemos conocer, cuánto podemos conocer y cómo podemos conocer. La mayoría de los filósofos lo primero que hacen es una epistemología, por ejemplo, o tratan de reconocer los límites del lenguaje. Por ejemplo, hay una obra de epistemología muy clásica que se llama Crítica de la razón pura. ¿Alguien la ha escuchado mencionar? Eso es una epistemología. La mayoría de los filósofos tratan de hacer eso. Nietzsche nunca hizo una epistemología. Esto nos habla que sus primeras pretensiones no eran filosóficas, sino filológicas. Ahora, esta hermenéutica que hace Nietzsche tiene pretensiones escatológicas y propósitos cosmológicos semejantes a lo que hace la exégesis bíblica. O sea, en un sentido Nietzsche no hace una exégesis cristiana, sino que hace una exégesis de propósitos profanos. Cualquier lectura seria sobre Nietzsche debe comenzar con los presupuestos metodológicos que usa. ¿Qué significa esto? Que es el método que utiliza Nietzsche para conocer las cosas. Pero debemos recordar también que cuando estudia filología, vuelvo a repetir que es el estudio de las lenguas clásicas, había grandes disputas sobre el pensamiento y sobre lo que debía interpretarse en aquella época. Ahora, la carrera de base de este pensador, como ya lo estamos mencionando constantemente y que lo estoy repitiendo, es filología. Esta disciplina es el estudio del lenguaje, la literatura y su evolución dentro de la cultura. Sobre todo, y repito, griego clásico. Les repito mucho porque quiero que les quede bien remarcado esto. De hecho, el libro primero de Nietzsche, que es El nacimiento de la tragedia, era una tesis para justificar su cátedra de filología dentro de la universidad. Aunque esta no salió del todo bien, que digamos, el mismo Friedrich sabía que estaba haciendo una provocación con su obra, ya que la filología que hace Nietzsche es una obra que se sale del canon. Por ejemplo, si alguien lee una obra de filología, actualmente podrán ver un montón de citas en APA debajo en las notas de pie. Si alguien lee la obra de Nietzsche, no hay ninguna cita. Y eso era un pecado para la filología clásica, porque le están diciendo, ¿de dónde estás sacando tu cita? ¿Cuál es tu fuente? Pero como estamos diciendo, Nietzsche sabía que lo estaba provocando, ya que la filología que buscaba no era una llena de cientificismo y tecnicismos. A él no le interesaba una recreación de la antigüedad, sino la construcción de una nueva realidad. Ya que, como él mismo lo menciona, que la fe nos hace bienaventurados significa que lo único que puede hacernos felices es el corazón y no el saber. O como también lo menciona uno de los mayores estudiosos de Nietzsche, que es el doctor colombiano Rafael Gutiérrez Girardot, dice: Nietzsche no busca hechos empíricamente comprobables, ordenados según la causalidad, sino las grandes líneas, o si se quiere, el a priori de la antigüedad. Quiero que vean esto para reconocer que el estudio filológico de Friedrich no es la forma en que piensa la modernidad actualmente, con sus múltiples citaciones y que trata de ser lo más preciso posible. Pero aún con todo este desprecio al tecnicismo, lo que el Nietzsche de los últimos años denomina filosofar con el martillo es un eco de su educación filológica, o como él lo llama, filosofar a martillazos.
Es decir, que en todo tiempo su pensamiento filológico estuvo impregnado en sus escritos. También debemos recordar que la filología de Nietzsche se encuentra en una etapa donde la nación alemana está en una reestructuración de su espíritu, como bien les dije, por la situación de las guerras que estaba. Y parece que el pensador quería construir las bases de un nuevo dogma para el fortalecimiento del espíritu de su nación. Nietzsche dejó un paso en Jerusalén para voltar a Grecia y sus tragedias. Esto para tratar de construir un nuevo canon de una profana teología. Esta hermenéutica de los hechos me recuerda mucho a lo que hacen los evangelistas como San Juan, que toman pasajes del Antiguo Testamento para poder reinterpretarlos y llevarlo a una interpretación cristológica. El alemán hace una exégesis que trata de superar la cientificidad y la exactitud para poder dar una estocada al alma de la nación alemana, la cual ya estaba fermentándose. Muchos de sus escritos trataban de desacralizar la realidad, de volverla más humana, pero realmente nunca pudo hacerlo con la misma escritura. Es por eso que en sus obras se nota su afán de poder huir de las ataduras del lenguaje, pero siempre quejándose de no poder escapar de ellas. Como mismo dice Nietzsche en sus últimas obras, mientras sigamos creyendo a la gramática, las sombras de Dios nos seguirán recubriendo. Por eso, Nietzsche trata de jugar con el lenguaje, los aforismos, las parábolas, la poesía, la conjugación entre el arte y el pensamiento. El filósofo nos trata de llevar a los límites entre el encuentro entre pensamiento y narrativa. Es indudable porque Gadamer lo llama uno de los grandes estilistas de la lengua alemana. Este trabajo filosófico y filológico es preciso reconocer esta conexión entre literatura artística y filosofía en el pensamiento nietzscheano, para poder entender y comprender hasta las contradicciones que va desarrollando. El trabajo de Nietzsche es como esas pinturas que son hermosas estéticamente, pero que no entiendes del todo. ¿Han visto el cuadro de Diego Velázquez, Las Meninas? Entendemos todo lo que quiere representar el autor, pero aún así nos fascina la pintura. Así son las obras de Nietzsche. Aparte, ¿qué tan obra de pretensión, o sea, qué tan buen carácter tenemos para decir, leí este libro, lo comprendí al 100%? No es cierto. A veces hay que leer y releer y volver a leer, releer para comprender, aunque sea un... Y esta experiencia de no entender de verdad es como leer el Zaratustra. Si alguien no ha leído, la verdad, le recomiendo que lo lea, aunque no le entiendan. Porque simplemente con las frases que utiliza ya son bellísimas, los aforismos, las parábolas. La escritura es bella, y más que nada la que utiliza Nietzsche con sus múltiples juegos de palabras. Y es que de verdad existen páginas donde suelta la pluma y no se le entiende absolutamente nada. A Nietzsche no le interesa la precisión, sino la reacción. Como bien dije, él es un provocador. Él quiere entrar en un juego literario con el lector, donde su obra sea para todos y para nadie. Donde solo los elegidos puedan comprender el significado de sus escritos. Este estilo, tan fuera de la academia, tiene su razón y su fin. El filósofo José Rafael Hernández, que también le recomiendo esta obra, editorial Gredos, nos dice que para ser coherente con su pretensión de fundar una nueva filosofía, Nietzsche adoptó un estilo y unos términos nuevos, optó por un lenguaje imaginativo basado en las metáforas y decidió presentar su pensamiento de manera caótica a través de una mezcla de géneros literarios. No quería convencer al lector, sino obligarle a tomar posición frente a lo que leía. Pretendía educar al hombre para que pensara por sí mismo, sin moldes impuestos. Aquí es interesante remarcar cómo el movimiento positivista, lo que le he estado diciendo, que afecta mucho de los ámbitos del pensamiento, es contrastada con la actitud de Nietzsche. Y es que por un lado tenemos a un Strauss
a un teólogo, queriendo la mayor precisión sobre la fe, y por otro lado a Nietzsche, queriendo inaugurar una nueva mitología para la cultura moderna. Para ir cerrando a este filósofo del engaño, quiero decir que más que un filósofo, es un artista que quiere filosofar. Recordemos que el ser humano no es pura lógica y pura deducción. Es un ser racional y al mismo tiempo sensitivo. Es cierto que las matemáticas pueden ayudar a resolver ciertos problemas, pero realmente es el arte el que nos genera un placer y un gusto sensitivo. Somos seres que piensan, pero también el sentimiento es un pensamiento dentro de nosotros. Y es por eso que el arte tanto nos puede moralizar como nos puede corromper. Podemos tener las obras más bellas como las obras de Bach, como por otro lado podemos tener los corridos del Grupo Marrano. Bueno, de este lado podemos tener las dos obras de un lado, ¿verdad? O sea, pero fíjense, o sea, a final de cuentas, cuando escuchamos una obra, escuchamos las otras, algo se nos queda impregnado, Bueno o malo. Por ejemplo, a veces yo me tocaba acompañar a mi esposa en las cuestiones de las piñatas, porque yo le ayudaba a grabar los videos, y en las piñatas ponía la de Felices los Cuatro y los niños cantándola. Y no me quiero poner moralizador, pero yo digo que esa canción se queda impregnada, y se vuelve normalización. Y como bien dice Foucault, dice, cuando algo se normaliza es porque el poder ya está establecido. Ok, entonces, por eso que el arte nos puede moralizar como corromper. A veces una canción ha levantado más batallas que cualquier tratado completo de ontología o la explicación más excelsa de la metafísica. Y es que el arte, de verdad, tiene un carácter de símbolo, y debemos decir que solo un verdadero arte es el que funciona como símbolo, como dice el maestro Beuchot. Uno de los puntos que más debemos de revisar y que también podemos constatar es que la filosofía de Nietzsche, en su relación con todo el arte, no por nada dice, esto dice Nietzsche, yo amé el arte con verdadera pasión y acabé por no ver en nada más existente más que el puro arte, a la edad en que otras pasiones suelen llenar razonablemente el alma. Pero es increíble que después de tantos años, y sobre todo en círculos académicos, a Nietzsche se le termine encerrando simplemente como un filósofo y un crítico, y olvidando por completo su faceta de músico y por lo tanto de artista. Desde los rudimentos de su obra, podemos enmarcar en ellos una multitud de episodios donde se merodea la seducción que sentía por el arte, su fascinación por Wagner, la comunidad artística con la que se relacionaba y su propia evolución filosófica dan fe de todo ello. No debería extrañarnos que el arte sea una influencia en su filosofía y que intente hacer arte con su filosofía. Mauricio Beuchot, de hecho, separa la filosofía del alemán y siguiendo un poco la línea de Heidegger sobre que debemos de comprender o trazar la teoría artística de Nietzsche para comprender su pensamiento, Beuchot la separa en tres etapas con cierta continuidad. La primera, que enarbola el nacimiento de la tragedia, que es el libro que les acabo de mencionar, que es este. Les recomiendo mucho las versiones de Alianza, Ya sé que me van a escuchar feo. Hay unas versiones muy económicas como las de Editores Mexicanos Unidos. Sé que son económicas, sé que a veces son las que tenemos al acceso, pero la verdad es que la traducción deja mucho que desear y van a batallar más en poder leerlo. Aquí las traduce a Andrés Sánchez Pascual, que es el mejor traductor de Nietzsche que tenemos. Bueno, Beuchot separa en tres etapas, que es el nacimiento de la tragedia, en donde la estética y la tragedia están desbordadas, sobre todo por la influencia de Wagner y Schopenhauer. La segunda, se desarrolla a partir de humano, demasiado humano,
que es esta versión, que esta es la versión de Akal, y donde el arte ya toma un carácter de conocimiento, y el último periodo, como lo separa Buchholz, podríamos pensar que está en su génesis en la genealogía de la moral, que es este libro, en donde el arte no solo es un conocimiento, sino también la manifestación de la voluntad de poder, uno de los conceptos que más utiliza Nietzsche. Y aunque algunos pueden decir que sentía más predilección por la música que por las otras artes, ya que tiene un vasto repertorio musical que abarcaba desde composiciones vocales como instrumentales, así también como música orquestal y, sorprendentemente, como les acabo de decir hace poco, música sacra para misa. Pero como podemos observar en sus diarios o en sus obras, su gusto abarca muchísimas más ramas de las bellas artes. Vamos a advertir que se sentía fascinado por las obras de Dostoyevsky, que decía que era el único autor que valía la pena leer, o a la ópera apocalíptica de Wagner, donde en cada una de estas obras él tenía la sensación de estar extasiado dionisíacamente. Por lo tanto, no es de extrañarnos que muchos consideren El nacimiento de la tragedia también como un libro de estética, o que el Zaratustra contenga una prosa muchas veces que supera la imaginería de la poesía. La filosofía de Nietzsche entiende que el conocimiento sin belleza y sin discurso no apasiona y no transforma. De hecho, como bien menciona Bátimo, filósofo italiano, el primer impacto que tuvo en Nietzsche no fue filosófico, sino literario y cultural. Es decir, que llamó la atención por su manera de decir las cosas más que por las ideas filosóficas que proponía. Nietzsche intenta con la filosofía que amemos el arte por la desnudez y la certeza que nos revela. La filosofía para este pensador es la nota que suena después del recital y el trazo que se marca después de la pintura. Dice Rudyard Safransky que podría afirmarse que la filosofía entera de Nietzsche es el intento de mantenerse en la vida cuando la música ha terminado. Esta fascinación por el arte puede desesperar a algunos filósofos que piensan siempre en estructuras o fórmulas de la verdad. Pero a Nietzsche no le importaba esto. Él quiere la verdad, esa verdad del arte que impregne tus pupilas y que marque nuestros corazones. Por eso él amaba más a los creadores que a los pensadores. Él sabe que las razones pocas veces importan cuando la pasión es la que nos dice las cosas. Y es por eso que el arte tiene una arista tan potente en su obra. Para Nietzsche, el arte es una verdad, como también lo pensaría más adelante Martin Heidegger. Dice Heidegger en una de sus frases, obviamente parafraseando a Nietzsche, dice: aquellas artes que crean tales obras se llaman bellas artes, a diferencia de la artesanía que confecciona cosas útiles. En el arte bello no es bello el arte, sino que se llama así porque crea lo bello. Al contrario, la verdad pertenece a la lógica, pero la belleza se reserva a la estética. Heidegger, en unas páginas más adelante, en un libro que se llama Arte y Poesía, nos habla también que la verdad del arte es una verdad que nos demuestra la verdad de las cosas, del ente, que ante el constante devenir de las cosas establece la esencia misma del ser. Es como cuando vemos la Capilla Sixtina. Esta establece una visión sobre algo. Y esa visión que tiene establece una verdad fija que está enmarcada entre las capas de pintura que están impuestas sobre esa pared. Ahora, y es por esto, por su amor al arte y a esa filosofía que quiere hacer arte, que Nietzsche condena tan fuertemente a Sócrates, sobre todo porque Sócrates despreciaba sobre todo a los artistas y a los poetas. Dice Nietzsche en El nacimiento de la tragedia: con ella, el socratismo condena al arte vigente como la ética vigente.
Cualquiera que sea el sitio a que dirija sus miradas inquisidoras, lo que se ve es la falta de inteligencia y el poder de la ilusión, y de esa falta infiere que lo que existe es infinitamente absurdo y repudiable. Ahora, ya para ir cerrando, porque ya tenemos una hora, recordemos también que Nietzsche tiene una teoría sobre el arte, que es lo apolíneo y lo dionisiaco. Pues no definen para él no toda la civilización, sino que también es una teoría sobre lo que significa el arte, y por lo tanto el arte significa también una manera en que interpretamos la cultura. Y esto nos hace recordar que la relación entre la creación artística y el génesis de lo divino, sobre todo de los dioses de la mitología griega, que era un pensamiento muy frecuentado por el pensamiento romántico, y el cual toma muchísimo Nietzsche. De hecho, Nietzsche no estaba, aunque hace una gran crítica a la metafísica, no debemos de tomarlo como un destructor de la metafísica, sino más bien como un constructor de algo de lo post-metafísico, lo que es después de lo metafísico. No debemos de tomarlo como un creador de ideas en el cual la narrativa se vuelve un sinsentido, sino realmente lo que quiere apuntar es a una finalidad. Ahora, esta finalidad no es como lo estamos diciendo, como nos lo quieren presentar el cientificismo, sobre una razón establecida, sobre una razón que no cambia, sino lo que Nietzsche nos quiere proponer sobre todo es una verdad que nos transforma. Y esa verdad que nos transforma no siempre es la misma para cada uno de nosotros. Dice Nietzsche, el ser humano no es ya un artista, sino que se ha convertido en una obra de arte, para la suprema satisfacción de lo deleitable del uno primordial. La potencia artística de la naturaleza entera se revela aquí bajo los estremecimientos de la embriaguez, de lo dionisiaco. La relación que el filósofo mantiene con la realidad de la existencia es la que el hombre sensible del arte mantiene con la realidad del sueño. La contempla, la ve y la gusta, pues de esas imágenes saca él su interpretación de la vida. Para Nietzsche, el arte no es algo que sirva para sacarnos de este mundo, sino todo lo contrario, es para que nos revele su verdad. Dice Nietzsche, si uno lee el nacimiento de la tragedia, que lo que nos ayuda, por ejemplo, lo que les ayudaba a los griegos, las tragedias griegas, era para aceptar la fatalidad de la vida misma, pero a través de un mito. Y ese mito es como poner esa cortina detrás del sol, nos deja ver un poco de su luz, pero no nos atormenta con su calor. Para eso nos sirve el arte. Dice, la esfera de la poesía, dice Nietzsche, no se encuentra fuera de este mundo, sino que trata de arrojarnos lejos del atavío de aquella presunta realidad del hombre civilizado. Nietzsche es ese pensador que al final de cuentas, aunque parezca contradictorio, nos parezca engañoso, nos parezca también a veces rudo con sus lenguajes, a final de cuentas lo que intentaba hacer era desenmascarar la realidad, que la pudiéramos ver tal cual es, pero no esa realidad que nos asombra y nos destruye, sino a través de esa visión del arte, poder visualizar la realidad que choque con esa visión escapista que tenemos. Para Nietzsche, el arte no es un escape, sino un velo, como bien dije, que difumina un poco la luz. Es un lenguaje en el cual podemos no palidecer ante las más grandes tragedias, pero que también nos permite ser impactados por ella.
En algunas ocasiones, Nietzsche coloca el arte como una forma más elevada de expresión que la filosofía. Él dice que el lenguaje es imposible de alcanzar de modo exhaustivo, pero el arte alcanza el símbolo universal. También añade, la palabra actúa primero sobre el mundo conceptual y solo a partir de él lo hace sobre el sentimiento. En cambio, el arte nos toca directamente el corazón, puesto que es el verdadero lenguaje universal que en todas partes se comprende. ¿Quién no se siente extasiado o no se siente inmutado ante las grandes obras artísticas? La filosofía para Nietzsche nos puede decir muchas cosas, pero nos puede transformar como el arte lo hace. Bueno, si tienen, sé que ahorita solté muchas cosas, pero si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, algún comentario, para tratar de hacerlo también ameno, tenemos un poco de tiempo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, puede ser cualquier tema, no precisamente sobre esto, sino también sobre Nietzsche, pueden decirla. Amén. Si se quedaron muy callados o me entendieron mucho o no me entendieron nada. Es muy interesante lo que comenta nuestro Jesús, cómo te va llevando a conocer un poquito a Nietzsche, pero también ese filósofo del engaño, como lo explica acertadamente en su análisis, muy reflexivo, muy analítico, pero sobre todo esa profundidad de conocer a este autor en particular, lo hace fascinante. ¿En qué sentido? De que Nietzsche también sabe jugar, como lo explica el maestro, con la cuestión del morbo o crítica de estructuras sociales. Como en el Anticristo menciona ciertas situaciones muy duras, pues automáticamente va a generar una crítica.